revelado los escalofriantes secretos del cuartel abandonado y sus sombríos relatos malditos. Ana caminaba con paso rápido por las calles desiertas de San Miguel. El miedo la acompañaba como un viejo amigo. La luna llena iluminaba la silueta aterradora del cuartel militar abandonado, ese gigante de concreto que todos evitaban. Las leyendas sobre desapariciones y almas en pena surgían cada vez que alguien pasaba cerca, susurrando, clamando por la justicia que nunca llegó. Cada noche, el terror que emanaba de esas paredes la hacía sentir que el aire se espesoraba y el corazón le latía en las sienes. No puedo dejar que Lucas sienta este miedo, pensaba, pero ella lo sentía, como una neblina opresiva que la envolvía. El rumor en el barrio era claro. Aquellos que se acercaban al cuartel no volvían a ser vistos. Ana había escuchado historias de vecinos que habían cruzado su umbral y jamás regresaron, como ecos perdidos en un laberinto. Desde que perdió su empleo en la fábrica, la angustia se había aferrado a su pecho. La presión de ser madre soltera crecía con cada día que pasaba. Pero lo peor no era eso. Había algo más oscuro acechando en las sombras. Una sombra que parecía seguirla, observarla. Una presencia que la hacía dudar de su cordura. Un día encontró un mensaje en su teléfono mientras recorría la calle para regresar a casa. El cuartel sabe de ustedes. La sombra no es el único peligro que acecha. Esto la paralizó. Sentía un escalofrío recorrer su espalda. No sabía si podría ser capaz de enfrentar lo que se escondía detrás de esas paredes, pero el amor por su hijo era más poderoso que sus miedos. La urgencia de protegerlo superaba cualquier miedo que hubiera sentido antes. Esa noche, un grito desgarrador rompió el silencio en el barrio. Ana se asomó a la ventana y su corazón se detuvo. Un vecino corría, pálido como un fantasma, con la mirada perdida. «¡No se acerquen al cuartel!», gritó antes de desvanecerse en la oscuridad. El miedo colmó su pecho. ¿Qué estaba sucediendo? «No puedo seguir así», se dijo a sí misma. Lucas dormía inquieto en su cama, ajeno a la tormenta que se fraguaba afuera. Ana abrió la puerta. El camino hacia el cuartel parecía brillar bajo la luna, llamándola. Con cada paso, sentía que el peso de la incertidumbre la oprimía más. Al llegar a la entrada, la atmósfera se volvió casi palpable. El silencio era inquietante. La brisa traía consigo un olor a abandono, de algo que había sido y ya no volvería a ser. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana respiró hondo y cruzó el umbral. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados, y el eco de sus pasos resonaba como una llamada a la acción. A medida que avanzaba, sombras se arrastraban en cada rincón. De repente, vio nombres tallados en la madera, y un escalofrío la invadió. «No están solos», murmuraba una voz en su cabeza. Justo en ese instante, un ruido sordo interrumpió el silencio y su corazón se detuvo. Frente a ella apareció una figura vestida de militar, sus ojos llenos de odio y venganza. Ana se sintió atrapada, la pesadilla se hacía real, y en su interior la lucha por Lucas se intensificaba. ¿Podrían ellos también ser parte de aquel oscuro secreto? En ese momento, todas sus esperanzas se desvanecieron. Estaban realmente solos. Ana dio un paso atrás, su instinto gritándole que huyera, pero el terror la mantenía paralizada en su lugar. La figura, con la mirada fría y vacía, avanzaba lentamente hacia ella.
cada paso resonando como un tambor en la penumbra. Su mente se llenó de dudas. «¿Qué busca aquí?», pensó, mientras su corazón palpitaba en un frenesí. «No debiste venir», dijo la figura, su voz rasposa como el crujir de la madera muerta. Ana sintió como si el aire se escapara de sus pulmones. Las paredes del cuartel, manchadas y desgastadas, parecían cobrar vida, susurros de almas perdidas atravesando el espacio. La imponente figura se detuvo a unos pasos de ella y Ana se dio cuenta de que llevaba una insignia de rango, aunque su uniforme estaba rasgado y sucio. «Este lugar no perdona», murmuró con desprecio, como si la historia de aquel cuartel estuviese latente en su voz. Ana, aún temblando, buscó las palabras. «¿Qué ocurrió aquí? ¿Quién eres?». El militar sonrió, pero no había calidez en esa expresión, solo un escalofrío que le recorrió la espalda. «Un guardián de secretos. Y tú, joven madre, has despertado lo que estaba dormido. El cuartel no olvida». Una explosión de recuerdos antiguos pareció fluir entre ellos, historias de otras almas que habían cruzado esa puerta, de traiciones y angustias, de gritos ahogados en las sombras. Ana sintió que las paredes la rodeaban, su corazón latía con fuerza, el terror apoderándose de sus pensamientos. «¿Pero qué quiere de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. El militar avanzó aún más, acercándose a su rostro, y Ana pudo ver los detalles de su piel grisácea. «Tú eres una elegida, como los demás. Las sombras buscan compañía y los despreciados siempre vuelven». Ana sintió un nudo en el estómago. «¿Despreciados?», pensó, recordando a aquellos que habían desaparecido, cuyos ecos seguían resonando en el vecindario. De repente, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos, una voz que no era la suya, sino la de Lucas. Resonó desde lo profundo del cuartel. Sin pensar, Ana se volvió y corrió hacia el sonido, el corazón en la garganta. Mientras avanzaba, las sombras parecían tratar de atraparla. Las risas lejanas de aquellos que una vez habían pasado por allí llenaban el aire con un eco tembloroso. Se detuvo en una sala amplia, donde una luz tenue iluminaba un retrato descolorido de los antiguos ocupantes del cuartel. Entre ellos, reconoció una cara: su padre. Su mente se llenó de confusión. Él nunca le había hablado de su tiempo aquí. «Lucas», gritó, la desesperación burbujeando en su pecho. El eco de su voz se perdió en la oscuridad. Un sudor frío le recorría la frente, y la figura del militar apareció detrás de ella, sus ojos fijos, alimentándose de su miedo. «No puedes escapar de ellos. Solo serás otra sombra más, como todos los demás». La pavorosa verdad se manifestaba en su mente. El cuartel no solo era un lugar de terror, era un lugar donde depositaban las almas olvidadas. Temía por su vida, y aún más por la de Lucas. Con un último esfuerzo, se giró rápidamente, buscando alguna salida cuando un fogonazo de luz iluminó el pasillo. Era una puerta que nunca había estado allí. «Quizás sea la salvación», pensó, pero antes de que pudiera dar un paso, una voz profunda resonó a sus espaldas. Alguien siempre paga el precio. La elección se cernía sobre ella, la decisión de seguir adelante o rendirse a las sombras. ¿Podría encontrar a Lucas antes de que el cuartel reclamara su alma también? Ana sintió el aliento de la desesperación en su nuca, y con un giro repentino, se lanzó hacia el pasillo en busca de su hijo, la oscuridad tras de ella creciendo como una tormenta. Lo que no sabía era que el verdadero terror apenas comenzaba a revelarse, y las sombras no eran lo único que acechaba en la noche. El pasillo se extendía ante Ana como una serpiente oscura, el aire cargado de un frío penetrante. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, como si el cuartel mismo estuviera vivo,
ansioso por devorarla. La voz del militar resonaba en su mente. Alguien siempre paga el precio. Cada palabra se retumbaba como un eco de advertencia. Con el corazón bombeando en sus oídos, se lanzó hacia adelante, corriendo en busca de Lucas. Las sombras danzaban a su alrededor, retorciéndose en formas grotescas que amenazaban con atraparla. A cada paso sentía que algo oscuro le seguía, una presencia que respiraba detrás de ella. Una idea aterradora surgía en su mente. Tal vez no estaba sola en su búsqueda. En su carrera, Ana se encontró en una sala iluminada por una luz parpadeante, el antiguo comedor del cuartel. La mesa de madera estaba cubierta de polvo y telarañas, pero un objeto brillaba entre la suciedad. Se acercó, sintiendo la tensión en el aire escalofriante, y vio que era un pequeño medallón. Al tocarlo, visiones inundaron su mente, imágenes de soldados, risas aterradoras y una niña pequeña, de ojos tristes, que la miraba desde las sombras. Un grito ahogado escapó de sus labios al darse cuenta de que esa niña era ella misma. Un ruido a sus espaldas la sacó de su trance. Se dio la vuelta rápidamente y vio sombras que emergían de las paredes, cada una formándose en figuras vagamente conocidas. Los rostros de los desaparecidos parpadeaban como ecos, buscando liberación en su desesperación. Ana sintió que el pánico se apoderaba de ella otra vez. «¡Lucas!», gritó, pero su voz se ahogó en el murmullo de las sombras. De repente, un susurro familiar le llegó, con un tono de angustia que la hizo congelar. «¡Mamá!», llamó Lucas, su voz proveniente de un pasillo oscuro a la izquierda. Ana no lo dudó ni un instante y se lanzó hacia él, atravesando un mar de sombras que parecían querer detenerla. «No, no puedo dejar que esto me atrape», pensó, mientras su corazón se aceleraba aún más. Ana alcanzó la intersección y se encontró con una puerta entreabierta. Una luz intensa se filtraba a través de ella. Sin pensarlo, empujó la puerta y entró, encontrándose en lo que parecía ser una habitación de tortura. Las paredes estaban manchadas de un rojo oscuro. Un escalofrío recorrió su cuerpo al ver las herramientas desgastadas, testigos mudos de un horror inenarrable. En el centro, en una esquina, vio a Lucas, encadenado pero aparentemente ileso. Un alivio momentáneo la atravesó, pero se desvaneció cuando se dio cuenta de que no estaba sola. La figura del militar ya estaba allí, observando desde un rincón, su sonrisa aún helada. «Te lo dije, Ana, nadie sale de aquí sin pagar», dijo, su risa resonando como un eco de locura. Los ojos de Lucas, llenos de miedo, buscaron a su madre. Ella gritó su nombre, pero el sonido fue engullido por las risas de las sombras que se arremolinaban a su alrededor. Ana hirvió la rabia y la desesperación. Sin pensar, corrió hacia su hijo, pero cuando extendió su mano, un torrente de oscuridad la envolvió. Mientras la sombra la atrapaba, sintió un frío hiriente envolviéndola, como si miles de manos tiraran de ella hacia abajo, hacia el fondo del olvido. Las risas se convirtieron en lamentos, y el cuartel estalló en un caos de ecos de almas condenadas. Por un instante la figura del militar se acercó y con su voz rasposa murmulló: «Tú ya elegiste. Ahora el tiempo de los despreciados ha llegado». Ana intentó gritar, pero solo pudo emitir un sonido ahogado mientras el abismo de la oscuridad la reclamaba. Ella estaba cada vez más lejos de Lucas, y las sombras se reían de su desesperación. La puerta de la habitación se cerró de golpe, sumiéndola en una oscuridad total, pero debajo de los gritos y las risas un ligero susurro se escuchó con claridad. «No todo está perdido. ¿Acaso había un camino para salvar a Lucas? ¿O las sombras habían sellado su destino para siempre?» Las respuestas estaban al alcance, pero a un precio que Ana no sabía si podría pagar. La oscuridad se cerró sobre Ana como una manta pesada, estrangulando el aire que quedaba en sus pulmones.
Las sombras susurraban, retorciéndose, y un frío helado atravesó su piel, llevándola a considerar si alguna vez vería la luz del día nuevamente. No todo está perdido, resonaba en su mente, un mantra de desesperanza. ¿Pero qué significaba realmente ese susurro? Ana sintió que su corazón latía más rápido, mientras una nueva determinación se encendía dentro de su pecho. Las sombras la envolvían, pero recordaba la cicatriz de su pasado, la lucha que había atravesado para llegar hasta allí, por Lucas. No podía rendirse, él la necesitaba. Con fuerza renovada, extendió las manos buscando un punto de apoyo en la oscuridad. Cualquier cosa. Su piel tocó una pared fría y áspera. Respiró hondo y gritó, su voz resonando en la negrura. «Lucas, sálvame, por favor». A medida que sus gritos se perdían en el vacío, las risas de las sombras se transformaron en ecos distorsionados, como si una multitud hubiera perdido la razón. De pronto, esa risa se tornó en un sollozo, y Ana se dio cuenta de que cada risa era un lamento, cada sombra un eco de un alma atormentada. Los rostros que conocía flotaron a la deriva en su mente. Amigos, conocidos e incluso extraños, todos atrapados en el mismo ciclo de dolor. Y entonces, un instante de claridad. Las imágenes del medallón volvieron a su mente, la niña de los ojos tristes, su reflejo en el pasado, su propio miedo. Ana cerró los ojos y se concentró, recordando el momento de la visión, el medallón en su mano. Quizás había un vínculo entre ella y esas almas condenadas. Quizás estaban ofreciéndole una salida. «¡Dame fuerza!», gritó, y en su interior sintió un cambio. Las sombras comenzaron a temblar, como si su voluntad estaba forzando una rendija en la oscuridad. Ana abrió los ojos y vio una luz tenue, tenue como una luciérnaga en la noche. Caminó hacia ella, cada paso pesando en el aire como si la sombra intentara succionar su energía. Las risas se detuvieron, el silencio grité abrumador. Ana continuó avanzando cada vez más segura. Cuando finalmente alcanzó la luz, se dio cuenta de que no era solo una fuente de calor, sino un portal, una puerta entre las sombras y lo desconocido. Se asomó tímidamente. Era una habitación, no muy diferente de la que había dejado atrás, pero con un aire menos opresivo. En el centro, encadenado, estaba Lucas, quien al verla iluminarse, su rostro de miedo se tornó en esperanza. «¡Mamá!», gritó Lucas, sus ojos brillando con amor y necesidad. Ana sintió que el vínculo entre ellos se hacía más fuerte, pero cuando intentó cruzar el umbral, una mano fría la detuvo. Era el militar, más corpóreo que nunca, su mirada llena de odio y locura. «No puedes salvarlo. Todo tiene un precio, y tú ya has pagado el tuyo», susurró, su voz cortante como un cuchillo. «No te dejaré escapar tan fácilmente». El tiempo se detuvo, y Ana sintió el terror apoderarse de su cuerpo nuevamente. ¿Qué haría ahora? Sabía que no podía permitir que su hijo cayera en esa trampa, pero tenía la fuerza suficiente para enfrentarlo. Un dilema moral la golpeó con fuerza. ¿Estaba dispuesta a sacrificarse por Lucas? Antes de que pudiera responder, el militar sonrió, revelando una ferocidad que heló su sangre. Al final, todos hacen su elección. Y en ese instante, las sombras comenzaron a retorcerse de nuevo, deslizándose hacia ella como serpientes afiladas. Ana se sintió atrapada entre la oscuridad y la luz. ¿A qué otra cosa tendría que renunciar para salvar a Lucas? Las sombras se arremolinaron, formando una vorágine de terror, mientras el rostro de su hijo se desvanecía entre las risas de locura. Una visión destellante de lo que podía perder. ¿Sería capaz de enfrentarse a sus miedos más oscuros para salvarlo, o le haría pagar un precio más alto del que estaba dispuesta a enfrentar? Ana dio un paso al frente decidida, enfrentándose al militar. La habitación estalló en una luz brillante.
Y entonces todo se oscureció de nuevo. El último sonido que escuchó fue el aliento frío de la risa del militar. Elige, antes de que la oscuridad te consuma completamente. Donde todo se volvía negro, la pregunta de la verdad resonaba en su mente. ¿Qué sombras te atrapan realmente? Ana sintió que el frío la envolvía, más profundo que antes. No había luz, solo el eco resonante de la risa burlona del militar. La oscuridad la rodeaba, apretando su corazón como un puño helado. ¿Dónde estaba Lucas? La imagen de su hijo encadenado se dibujó en su mente, sus ojos suplicantes llenos de miedo y amor. Esa visión era su única brújula en este abismo sin fin. De repente un latido sordo impactó en la penumbra. Ana reaccionó, buscó su fuente. Un aire frío cortaba su aliento y las sombras parecían palpitar al ritmo. Era el eco de su propio corazón, se estaba asfixiando en una amalgama de miedo y desesperación. ¡Lucas!, gritó de nuevo, esta vez consciente del peligro. No había tiempo para temer. Su voz resonó, chocando contra las paredes invisibles. Una corriente cálida la atravesó en el momento en que la voz de Lucas resonó, temblorosa y cargada de dolor. «¡Mamá, ayúdame!». Cada palabra era un grito de auxilio, y eso suspendió el tiempo por un instante. El destino de su hijo estaba en peligro, y Ana sintió que su valor se reavivaba. No podía dejarlo caer. Se aferró a la desesperación, a sus recuerdos más felices, a la promesa que había hecho de protegerlo. Con un movimiento decidido, extendió las manos, buscando el portal que había vislumbrado. La dicha de ver a su hijo la impulsó hacia adelante. Pero cada paso en la oscuridad era un reto contra la voluntad del militar, quien ante su avance sonrió con satisfacción. «Es inútil, Ana. Aquí el poder es mío, lo sabes». Su voz vibraba en el aire, cada sílaba cargada de malicia. Sin embargo, Ana no se detuvo. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse con más ferocidad, pero ella se aferró a sus recuerdos, a las risas de los días pasados, a las promesas de amor maternal. Las sombras, que eran su prisión, se tornaron en testigos. Bajo su esfuerzo sentía que la oscuridad palpitaba, como si sintiera temor. De repente, un chispazo de luz emergió de sus manos, una chispa diminuta pero vital. Era el reflejo de su amor por Lucas, como el último aliento de esperanza. Esa luz invadió el espacio, confrontando a las sombras con una fuerza inesperada. «¡Lucas!», gritó con toda su fuerza. «¡Cree en mí! ¡Juntos!». La voz de su hijo llegó de regreso, llena de determinación. «¡Mamá! ¡Nunca dejaré de luchar!». El eco de su confianza vibró por toda la habitación, y Ana sintió que una corriente de energía la envolvía. Las sombras comenzaron a disolverse, temblando ante la luz que expandía. Ella estaba más cerca del portal de lo que había pensado. Con cada paso, las risas se convertían en gritos de agonía, como si las almas atrapadas reconocieran que su tiempo se estaba acabando. Pero el militar no iba a rendirse. Con un grito furioso, alzó una mano y un torrente de sombras negras salió disparado hacia Ana, intentando arrastrarla de vuelta a la oscuridad. Su rostro se oscureció por la ira, sus ojos brillaban con una locura indescriptible. «No puedes escapar de mí, este es tu hogar ahora». Ana sintió que la luz en su interior titilaba como una vela ante el viento. El miedo intentó herirla, pero el amor por su hijo la fortaleció. Cada latido de su corazón retumbaba con la certeza de que podía salvarlo. Segura de su elección, Ana dio un último paso y cruzó el umbral del portal justo mientras la oscuridad la abrazaba de nuevo. Entonces un grito estremecedor resonó, pero no era el grito de Lucas. Era el militar, un lamento que helaba la sangre, mientras en la penumbra Ana se encontró en un lugar demasiado familiar y perturbador.
una sala adornada de espejos rotos, reflejando sombras distorsionadas, y en cada fragmento vislumbraba el momento en que había hecho su elección, las decisiones que la llevarían a un oscuro secreto sobre su propio pasado. La risa burlona resonó nuevamente, ahora como una advertencia que retumbaba en su mente. No todas las sombras están fuera de ti, Ana. Podría enfrentar no solo las sombras que la rodeaban, sino también aquellas que llevaban dentro de ella. El eco de los espejos rotos reverberaba en la mente de Ana, cada grieta un susurro de su pasado, un recordatorio de decisiones tomadas en un tiempo que parecía haberse desvanecido. Las sombras danzaban a su alrededor, distorsionando su figura en los fragmentos de cristal, proyectando no solo su miedo, sino también secretos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo. Ana se movió lentamente, sus pasos resonando en el frío suelo. Cada espejo ofrecía un reflejo de su vida, desgarrado y fragmentado. En uno vio la imagen de un niño pequeño sonriendo. En otro, su propio rostro, marcado por la tristeza y por el peso de decisiones que la habían llevado hasta ese oscuro lugar. «Eres como ellos», murmuró el militar desde las sombras, su voz un susurro helado que la envolvía. «Has creado tu propia prisión. El horror que vives está impreso en tu ser. ¿No lo ves?» Ana sintió un escalofrío recorrer su columna. El militar tenía razón. Aquella sala no solo era un prisionero de sombras, sino un espejo reflejando sus obsesiones, sus miedos. Cada elección, cada error, latía como un eco en su mente. Se acordó de noches sin dormir, de decisiones que afectaron la vida de su hijo. «¡Cállate!», gritó, y su voz resonó en la oscuridad, pero había un hilo de duda entre la rabia. ¿Era capaz realmente de liberarse de su pasado? Los espejos empezaron a vibrar. Las imágenes de su vida se distorsionaban, como si quisieran hablarle, contarle la verdad. Ana se acercó a uno de ellos y en su superficie vio a Lucas, no como lo había dejado, sino como un joven que se retiraba hacia un lugar desconocido, sus ojos llenos de desesperación. «¡Mamá!». La voz de Lucas surgió del espejo, estridente y rasposa, como un símbolo de miedo y anhelo. «No mires atrás». Ana sintió que el horror en su corazón crecía. ¿Por qué lo decía? Se dio la vuelta, buscando detrás de ella, pero la sala estaba oscura. La oscuridad se espesaba, como si una nube negra llenara el aire de pesadez. «Tu hijo no puede ser salvado si no enfrentas tus propios demonios». La voz del militar se elevó, burlona y provocadora. «Él sufre por tu incapacidad de ver la verdad». Sudor frío le brotó en la frente. El militar sabía cómo jugar con su mente, cómo meter el dedo en la llaga. Todo lo que había hecho no había sido seguro para Lucas, sino un error. Ana apretó los dientes, y con cada latido de su corazón, su determinación aumentó. Tenía que encontrar la manera de deshacer el daño, de liberar a Lucas de su propia creación. A medida que sus ojos se adaptaban a la oscuridad, una figura emergió de las sombras, una versión distorsionada de ella misma, con un rostro que reflejaba dolor y monstruosidad. Era un recordatorio de lo que podría convertirse si no enfrentaba su verdad. «Es hora de enfrentarte», dijo la figura, su voz como ecos de llanto. «Mira en el espejo y reconoce lo que has hecho». Ana dio un paso atrás, su corazón retumbando contra su pecho. No quería mirar, no quería ver, pero una fuerza, más allá de su voluntad, la obligó a mirar en un espejo grande frente a ella. La imagen, ahora clara, era un collage de momentos, risas, llantos, y en el centro, la decisión que lo había cambiado todo. De pronto, un estruendo resonó en la sala. Los espejos comenzaban a romperse, lo que implicaba que el tiempo se acababa. Las fragmentaciones exponen realidades que Ana
había querido olvidar. El rostro del militar apareció al final de su reflejo, sonriendo con satisfacción ante su angustia. Tu verdadero miedo está en ti. Cuando aceptes lo que eres, podrás salvarlo. Ana respiró hondo. Esa lucha interna iba más allá de la oscuridad del militar. Era su propia batalla, y debía enfrentarla o perder definitivamente a Lucas. La sala se estremeció, y con el sonido de cristales quebrándose, Ana sintió una oleada de energía. Era esto lo que necesitaba. Con una voz firme, ella gritó: «¡Nunca dejaré de luchar!». Un nuevo resplandor comenzó a irradiar desde su interior, mientras el tumulto de los espejos se intensificaba. La pregunta latía en su cabeza: ¿sería suficiente para borrar el pasado y salvar a su hijo? El reflejo del militar se torció en ira, y antes de que Ana pudiera dar otro paso, la sala se desvaneció a su alrededor, llevándola de regreso a la penumbra, pero con la claridad en su corazón. Tenía que desentrañar los secretos, no de la oscuridad que la rodeaba, sino de la luz que aún anidaba en su ser. Los ecos de los espejos resonaban en su mente. ¿Podría realmente descubrir lo que había estado oculto y enfrentar lo que estaba por venir? La lucha apenas comenzaba. Ana se encontró caída en un lugar extraño, un espacio que trascendía la oscuridad anterior. La sala se desvaneció, pero ahora estaba en un pasillo largo y sombrío, iluminado solo por luces parpadeantes que emitían un zumbido metálico. Las paredes estaban cubiertas de humedad, y los ecos de su respiración resonaban como lamentos lejanos. El frío se apoderó de su piel, y un escalofrío recorrió su espalda. En un rincón oscuro vislumbra un viejo armario. Las puertas desgastadas parecían respirar pesadamente. Sin pensar, se acercó, sintiendo que había algo oculto dentro, algo que podría brindarle respuestas. Cuando intentó abrirlas, un grito ahogado emergió de su interior. Ana retrocedió. El sonido rasgaba su mente. La realidad se fragmentó en su cabeza. ¿Era eso Lucas pidiendo ayuda? La ansiedad la invadió. Podía sentir el sudor frío en sus palmas mientras su corazón latía descontrolado. La presión de los ecos la llenaba de terror. La voz de Lucas insistiendo en su mente: «No mires atrás». Pero, ¿y si mirar al frente significaba perder todo? En un impulso, abrió las puertas del armario. La oscuridad parecía devorarla, y de pronto una imagen atroz se proyectó en su mente. Las paredes estaban adornadas con rostros, miles de rostros envueltos en sufrimiento, todos atrapados en un ciclo de dolor y desesperación. Eran los ecos de aquellos que habían estado en el mismo lugar antes que ella. Ana dio un paso atrás. El horror en su pecho crecía, las visiones la abrumaban. Reconoció algunos rostros, gente que conocía, amigos y conocidos perdidos en el olvido. Desesperada gritó: «¡Basta!». Su grito reverberó en el pasillo como una explosión. Las luces parpadeaban con furia, y el brillo, ahora más intenso, se colisionó con la negrura. Al girar, vio la figura del militar emergiendo del vacío, su presencia inconfundible. «Eres una necia», se burló. «Sabes que no estás a salvo. Este lugar solo refleja lo que realmente eres». Ana se tambaleó, luchando contra la verdad que parecía oculta en sus propios pensamientos. Las imágenes de sus fracasos, de las decisiones monstruosas, se arremolinaban en su mente como un torbellino. No podía dejar que ese destello de angustia la arrastrara hacia la locura. Con cada paso que daba, la angustia crecía, pero también su determinación. Aunque la sombra del militar la acosaba, Ana sintió que alguna energía la impulsaba hacia el interior del pasillo. Tenía que encontrarlo, tenía que descubrir cómo rescatar a Lucas antes de que fuera demasiado tarde. Continuó avanzando, cada paso resonando en el espeso silencio. De repente, una puerta al final del pasillo se iluminó, atrayendo su atención.
La respiración se le detuvo mientras sus manos temblaban. El grito de su hijo resonaba en su cabeza. Era este el camino hacia la liberación. Al abrir la puerta, un torbellino de luces y sombras la envolvió. Lo que encontró al cruzar era una habitación repleta de espejos. Pero estos no eran espejos comunes. Estos espejos tenían vida, susurros que comenzaban a salir de ellos, revelando secretos desgarradores, decisiones que la habían marcado, recuerdos perdidos. Miró un espejo más cerca que los demás, y se encontró con una versión aún más distorsionada de ella misma. Pero esta vez, en vez de terror, en su mirada se presentaba una mezcla de ira y tristeza. «No hay escapatoria», susurró la imagen, y Ana sintió que el aire se le escapaba. El miedo finalmente la abruma, pero una voz resonante en su interior le decía que debía seguir, que no podía rendirse. Sin embargo, había un giro en esta oscuridad. ¿Podría realmente enfrentar lo que había hecho? ¿Podría intentar cambiar su destino? Un grito súbito apagó sus pensamientos. Era Lucas, pero esta vez sonaba más fuerte, más claro. En el eco de sus palabras, ella sintió que el tiempo se detenía, y mientras el terror la invadía, comprendió: el verdadero desafío estaba por venir. La habitación comenzó a vibrar. Las imágenes en los espejos se volvían más vívidas, cada una pidiéndole que mirara más allá. Hasta que, en un instante, una figura oscura atravesó el vidrio, extendiendo una mano hacia ella. Ana, paralizada por el miedo, no sabía si dar un paso atrás o avanzar hacia la oscuridad. Era un camino a la salvación o al sacrificio. Cuando su mano casi tocó el vidrio, un intenso destello la envolvió, llevándola a cuestionar todo lo que había creído. ¿Podría enfrentar lo que había hecho y salvaguardar a su hijo? La respuesta se acercaba, pero aún permanecía oculta entre los espejos, esperando ser revelada, y el eco de su propia historia seguía tejiendo la trama del destino. Las luces en la habitación oscilaron, y Ana sintió que el tiempo se desvanecía con cada parpadeo. La figura que emergía del espejo era más que una simple proyección. Era una manifestación de sus peores miedos. «Tienes que elegir», susurró la sombra con una voz que resonaba como un eco distante. Ana trató de retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo, como si la misma esencia del lugar la anulaba. En un movimiento magnético, sintió la atracción de ese ser oscuro. Todo en su ser le decía que huyera, pero había un hilo de curiosidad y terror que lo mantenía allí, atrapada entre la desesperación y la esperanza de encontrar a Lucas. La imagen en el espejo parecía sonreír con malicia, exhibiendo un juego aterrador. Las paredes comenzaron a susurrarle. Historias olvidadas recorrían su mente como un torrente imparable. Su madre, llena de deudas, sus amigos dejándola atrás, las decisiones que la habían llevado a este abismo. La incertidumbre la envolvía como un manto pesado, mientras las sombras danzaban a su alrededor, rodeándola y llenándola de una sensación de desnudez. «¡Mira!», gritó una voz desde el fondo del espejo. Ana sintió su corazón palpitando. Desde esa imagen distorsionada, un rostro similar al de Lucas aparecía, atrapado en la agonía. Ese instante la atravesó, despiadado. Era él. Su hijo estaba allí, sufriendo, pidiendo ayuda. Se le nubló la vista, las lágrimas se desbordaron, mientras una desesperación incontrolable emergía de su pecho. «No te acerques», le advirtió la sombra, pero Ana estaba decidida. Sabía que debía arriesgarlo todo por salvar a Lucas, incluso si eso significaba enfrentar los secretos que había escondido en su interior. Con un impulso, Ana tendió la mano hacia el espejo, sintiendo el frío del vidrio mientras palpitaba. La figura oscura se movió de manera inquietante, pero nuevamente sus miedos fueron reemplazados por la determinación de rescatar a su hijo. Los reflejos comenzaron a distorsionarse, girando y mostrando visiones alternas de lo que podría haber sido su vida.
Escenas pasadas se filtraban, risas, promesas incumplidas, sueños marchitos. Ana gritó, clamando para que todo se detuviera, pero el eco de su propia voz se convertía en un murmullo desesperado en ese pasillo oscuro. —¿Por qué me haces esto? —preguntó, su voz quebrada por la angustia. —Porque no puedes escapar de ti misma —respondió la sombra, acercándose cada vez más tangible. En ese instante, Ana comprendió que no solo luchaba por Lucas, sino para reconciliarse con su propio pasado. La dolorosa realidad pesaba sobre ella como una losa. Antes de que pudiera pensar, aquella figura la atravesó. La oscuridad la inundó, la visión del espejo desapareció y Ana se encontró sentada en el suelo frío, su mente atormentada. El eco del grito de Lucas resonaba con fuerza. Sus palabras eran más simples ahora, cargadas de miedo y desesperación. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, más rápidas, más insistentes. Ana se levantó, llena de una nueva determinación, dispuesta a enfrentar a la horrible verdad que la mantenía cautiva. Siguió los ecos del grito de Lucas, moviéndose con rapidez hacia el final del pasillo. De repente se detuvo. Una última puerta se erguía ante ella. Su superficie oscura parecía susurrar un desafío. Ana sintió el sudor frío en su frente, pero algo la empujaba hacia adelante. Con manos temblorosas, tocó la manija, llevando un abrumador peso a su pecho. Al abrir la puerta, se encontró en un vasto vacío, y en él una esfera de luz brillante pulsaba en el centro. Era el símbolo de su última oportunidad, el único camino que podría conectarla con Lucas o destruirla para siempre. Ana dio un paso hacia la luz, sintiendo que un zumbido en su interior se elevaba, y justo cuando su pie cruzó el umbral, una risa escalofriante resonó desde las profundidades del lugar. «Será divertido ver hasta dónde estás dispuesta a llegar», dijo la sombra, justo antes de que la puerta se cerrara de golpe detrás de ella. Ana estaba dentro. ¿Qué la esperaba en este nuevo mundo, en esta prueba de vida y muerte? La historia apenas comenzaba a revelarse, y los ecos de su vida pasada la acechaban, dispuestos a probar la fe y el amor que la mantenían viva. ¿Podría finalmente encontrar a Lucas en medio de la tormenta, o su propia oscuridad la consumiría antes de que pudiera completarse el ciclo? Las sombras acechaban, y un susurro ominoso se dejó sentir. El tiempo se agota. Ana se encontraba en un vasto vacío. La esfera de luz pulsante flotaba unos centímetros sobre el suelo. La nada que la rodeaba estaba impregnada de un silencio perturbador que hacía eco en su mente. El resplandor era casi hipnótico, y ella se sintió atraída, como si una fuerza invisible la empujara hacia él. Sin embargo, sabía que ese brillo podría ser tanto una salvación como una trampa mortal. «Lucas», susurró, queriendo que su voz viajara más allá de la oscuridad. Antes de que su pregunta se desvaneciera en el aire vacío, la luz empezó a cambiar, tomando formas etéreas que danzaban como fantasmas en la negrura. Podía distinguir figuras familiares, escenificaciones de momentos que había enterrado. Primero apareció su madre, su rostro surcado por arrugas de preocupación, mirándola con una tristeza abrumadora. Luego, amigos perdidos, quienes alguna vez compartieron risas y planes que nunca se concretaron. Ana se estremeció. Esa luz quizás no era el camino hacia Lucas, sino una galería de su mayor arrepentimiento. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras comprendía que no podía permitir que esas imágenes la ataran a su propia culpa. «¿Qué quieres de mí?», preguntó su voz temblando. Entonces la luz se intensificó y un reflejo se formó en el aire. Era el rostro de Lucas, pálido y lleno de miedo, como si estuviera atrapado en una pesadilla. El corazón de Ana se detuvo un instante.
«¡Mamá, ayúdame!», gritó, extendiendo sus manos como si pudiera tocarlo, pero algo la detuvo. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, vibrando con una energía oscura y amenazante. «Esa no es la forma en la que lo lograrás», susurró la sombra, que había regresado, retorciéndose entre las luces parpadeantes. «¿Qué te detiene?», replicó Ana, intentando recuperar la confianza. No podía dejar que el temor la dominara de nuevo. «Tu esencia es el precio. Solo debes entregar lo que más temes, tu verdadero yo», respondió la sombra, cada palabra cargada de un temible poder. Ana sintió el frío que le atravesaba el pecho al escuchar esas palabras. ¿Qué significaba entregar su esencia? Se preguntó si su dolor, sus miedos, todo lo que había guardado celosamente, serían suficientes. La esfera comenzó a vibrar más intensamente, y entonces la imagen de Lucas se desvaneció, dejando un vacío aún más doloroso. Luchando contra el terror que la inundaba, Ana cerró los ojos y recordó su vida, los momentos de alegría, los abrazos que le dieron fuerza. Sentía eso como parte de ella. Sin embargo, a su alrededor las sombras seguían danzando, burlándose de ella, gritando sus inseguridades. «Espera», dijo Ana, abriendo los ojos de golpe. «No puedo entregarte lo que soy, pero puedo luchar por él». La luz pareció alentarse ante su determinación, y en ese instante sintió un calor brotando dentro de ella. Con cada grito de las sombras, Ana recordó lo que realmente la motivaba, lo que la había llevado a ese lugar. No era solo por rescatar a Lucas, sino por liberarse del ciclo del desasosiego que la había atrapado. Las sombras comenzaron a agudizarse, como si estuvieran perdiendo la batalla, pero justo cuando la luz empezó a estabilizarse, un grito desgarrador resonó por el vacío. Era la voz de Lucas, llamándola nuevamente, un lamento que retumbó en sus oídos como un tambor. «Ana, no». El pánico invadió su mente. La esfera ahora también brillaba con desespero, presionando sobre su piel, atrapándola. La sombra se acercaba, queriendo atraparla. Ana sintió como su aliento se cortaba al mirar hacia el umbral oscuro que ahora se abría detrás de ella, una salida o un camino hacia lo desconocido. Lo más aterrador de todo era que tenía que elegir. Cada opción traía un riesgo mayor, pero muy probablemente una oportunidad de salvar a Lucas. Y en ese momento, la risa de la sombra resonó, burlona. «El tiempo se agota, Ana. ¿Qué harás ahora?». Ana se encontró de nuevo entre la luz y la sombra, con el eco de Lucas persiguiéndola y la realidad desgastándose cada vez más. Tenía que decidir. Pero ¿qué pasaría si lo que eligiera la llevara a su propia perdición? La tensión llenó el aire. ¿Podría enfrentarse a la oscuridad por amor o quedaría atrapada en su propio laberinto, dejando a Lucas en la sombra para siempre? Ana respiró hondo, sintiendo el peso de cada decisión aplastando su pecho. Las luces danzantes se transformaron en un torrente de recuerdos, cada uno conectando con una parte de su alma. La imagen de Lucas, atrapado en la oscuridad, se grabó intensamente en su mente. Ella sabía que debía elegir y debía hacerlo pronto. «No puedes dejar que el miedo defina tu destino», se recordó a sí misma. Esa voz interna que había forjado durante años la empujaba a enfrentar su verdadero yo, a liberarse de las cadenas de la culpa y el arrepentimiento. Las sombras se reían y retorciendo, ansiaban hundirla en la desesperación. Con un grito de fuerza, alzó la mano hacia la esfera. «¡Estoy aquí!», exclamó. Las sombras comenzaron a oscilar, inquietas ante su desafío. Palpó la esfera, sintiendo su calidez, y comprendió que incluso la luz tenía su precio. No se trataba de perder su esencia, sino de aceptar la verdad. Sí, había cometido errores, pero cada uno de ellos, aunque doloroso, había formado su fortaleza. «Lucas, soy tu madre», gritó.
La esfera resplandeció, iluminando el vacío con un brillo resplandeciente. Las risas burlonas de las sombras se convirtieron en gritos de frustración. La figura del militar apareció nuevamente, su rostro lleno de furia. «No puedes escapar de lo que eres», rugió. Pero Ana, decidida, se movió un paso más cerca de la esfera, notando que la luz pulsaba al compás de su latido. «Puedo enfrentar mis miedos. Puedo enfrentarme a ti», declaró con firmeza, y en ese momento el brillo creció, ardiendo con una intensidad que casi la cegaba. De repente, la esfera se partió y una ola de luz la envolvió, llevándola a un recuerdo. Una tarde con Lucas en el parque, el calor del sol, risas compartidas y esa pureza de amor. Ella extendió las manos nuevamente y en su mente recordó las promesas que le había hecho a su hijo. Nunca lo dejaría caer. La risa del militar se tornó en un grito desgarrador y la sombra titánica se transformó en polvo, deslizándose como un susurro en el viento. Ana sintió cómo la luz la empujaba hacia adelante, surgiendo del abismo para convertirse en un faro de esperanza. Las imágenes de sus errores eran ahora lienzos de aprendizaje, no cadenas que la ataban. Se encontró en una habitación familiar, iluminada y vibrante. Al otro lado estaba Lucas, encadenado pero despertando a la vida. Su rostro reflejaba alivio y confianza. «Mamá», susurró, aún un poco asustado, pero la luz, tiñendo todo su ser, le devolvió el color a sus mejillas. Ana, con el corazón acelerado, corrió hacia él. La energía la guiaba, un hilo dorado conectándola con su hijo. «Estoy aquí, Lucas», gritó mientras se acercaba a él. Sin pensar, se agachó y en un acto instintivo rompió las cadenas que lo retenían. Lucas, ahora libre, la abrazó con fuerza, dándole calor y amor, como un refugio. «Nunca te dejaré», prometió Ana, sintiendo que el peso del cuartel y las sombras que lo habitaban se disipaban. Las vidas perdidas en aquel lugar comenzaron a desvanecerse, liberándose del tormento que habían sufrido. Ana y Lucas se tomaron de las manos, girando hacia el resplandor que brotaba del centro de la habitación. Tenían que salir juntos, y cada paso que daban hacia la luz se sentía como una liberación. La oscuridad no podía retenerlos más. Caminaban hacia un nuevo amanecer, dejando atrás las sombras que podían atraparlos una vez más. Cuando cruzaron el umbral, un brillo deslumbrante se desató, y de alguna forma sabían que sus corazones resonarían en un nuevo hogar, lejos de las pesadillas del pasado. La risa de Lucas, ahora llena de alegría, era la música que llenaba sus oídos, y las sombras se convirtieron en recuerdos lejanos. Se encontraban en las calles de San Miguel, el aire fresco y renovador abrazándolos. La luna llena brillaba sobre ellos, y Ana sintió que su vida comenzaba de nuevo. Cada paso era una celebración, un tributo a su determinación y al amor incondicional que siempre protegería. «Nunca más viviré con miedo», declaró Ana mientras miraba a su hijo. Lucas sonrió y asintió, el brillo de la luna prometiéndoles un futuro mejor. Al alejarse del cuartel, una certeza llenó su interior, sabiendo que mientras tuvieran ese amor, podrían enfrentar cualquier sombra que se presentara en su camino. Era el final de una lucha, pero también un nuevo comienzo. Se giraron por última vez hacia la oscuridad que dejaban atrás, agradeciendo a las almas perdidas y reconociendo su historia. Ahora eran fuertes juntos, y mientras el viento soplaba, las risas del pasado se convirtieron en ecos de victoria. Ana y Lucas siguieron adelante, dejando atrás el viejo miedo. Sabían que, juntos, convertirían esa oscuridad en luz, y así, armados de amor y coraje, se encaminaban hacia el futuro, sin mirar atrás. Y tú, lector, ahora es tu turno. Si te ha gustado esta historia, no solo la guardes en tu mente. Necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like y alienta el algoritmo a que más personas encuentren este relato.
Inunden la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final apasionante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan disfrutarlo. Tu apoyo hace la diferencia.